Yo enviudé a los 29 años. O sea, ¿te imaginas? O sea, 29 años y la gente me miraba y se reía. Pensaban, ¿lo mataste? No, les digo, lo mataron. Yo seguí siendo yo. Con el peor título, viuda. Porque si dices divorciada, dicen, esta es una desgraciada, una mendiga. No, es más interesante ser divorciada que ser viuda. La viuda es pobre. Sí. A veces la pobre. Está necesitada. Sabrá Le Dios falta cómo le cariño. estará yendo a la Ah. pobrecita. Y no hay peor cosa que te digan pobre. A mí me tocó sentir el rechazo social. Me dejaron de invitar Ah, a bares bueno. donde habían parejas. Todas te ven como un problema. Como Sí. una amenaza de los maridos. Claro, Y yo, por no decirte ¡Amenaza! Eso es un gran trabajo que hacemos las mamás, ¿no? Cuando nos toca consolar a nuestros hijos, porque no solamente es nuestro duelo, sino es el duelo de nuestros hijos. Y el duelo de nuestros hijos duele más. Hola a todos y bienvenidos a Preguntas sin Vergüenza, el programa donde hacemos las preguntas incómodas que tú tienes, pero no te atreves a preguntar. Aquí hablamos sin pena, sin filtro y sin juicios y, por supuesto, sin vergüenza. Y el sinvergüenza que hace esas preguntas soy yo, Eduardo Padilla, con un solo fin: entendernos mejor. Y así, comenzamos. Hola, soy Marcela Sarmiento. Enviudé cuando tenía 41 años. Soy colombiana y hoy conocerán mi historia. hola, soy Miriam Cheng. Yo soy viuda desde los 40 años y soy de México. Pues yo soy María Antonieta Collins, quedé viuda públicamente, porque además en televisión casi a los 52 años, hace casi 20. Y mexicana, una mexicana en los Estados Unidos, más que pa'lante. Hola, mi nombre es Julia Panta Quevedo, soy peruana y enviudé a los 29 años. Para empezar, quiero preguntarles, cuando escuchan la palabra viuda, ¿sienten que hablan de ustedes o es como si estén hablando de alguien más? No, yo sí siento que están hablando de mí. ¿Sí? Yo soy parte de ahí. Claro, me costó un poco al principio, era una palabra que resonaba fuerte, pero luego me fui acostumbrando, no sé ustedes. Bueno, para mí, yo enviudé a los 29 años. O sea, ¿te imaginas? O sea, 29 años y la gente me miraba y se reía. Pensaban, ¿lo mataste? No, les digo, lo mataron. No, o sea, y era difícil, o sea, porque decían, era una niña. Y me decían, ¿viuda? ¿Cómo que viuda? ¿Estás bromeando? No estoy bromeando. Y nadie me creía que era viuda con eso. Fue difícil, bastante difícil. Ok. ¿Y tú? Un término fuerte, cuesta aceptarlo, pero pues sí, definitivamente pertenezco a esa área de mujeres. Ok. Ahora, vamos a hablar también de qué murieron sus maridos. Julia nos adelantaba ya que lo mataron. ¿Me puedes contar un poquito, por favor? Brevemente. Mi esposo era piloto de helicópteros del ejército de Perú. Ok. Y empezó el conflicto armado entre Perú y Ecuador y le lanzaron un misil en el aire y lo volaron en su helicóptero. Wow. Qué bueno. Voló en 1000 pedazos en la selva y tuve que esperar 18 días que me trajeran algo de sus restos. Es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿tuviste cuerpo para enterrar? Algunos huesos, cuando me trajeron los huesos, al comienzo fue difícil porque era él con su tripulación. Wow. Y Ah, yo claro, quise había que estar, saber quién. claro, o sea, yo quería estar yo entré a la morgue, yo soy abogado, cuando me casé ya era abogado, Ok. entonces yo dije, no, yo quiero verificar que sean los restos de él, y habían varios brazos, piernas, cabezas, dedos, pero no sabía qué cosa era de él. Ok. Entonces, y había una bolsa negra a un costado, y como yo había exigido que me trajeran pruebas, me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Ahí está tu prueba. Ese es el sillón del helicóptero del piloto. Y le dije, ¿y qué cosa es eso que está ahí? Me dice, son huesos que están incrustados. Ya le dije, eso nada más quiero en el ataúd. Y me dijeron, pero acá hay otras cosas. No, solo quiero eso, porque eso sí sabía que era de él. Y no quise otras partes del cuerpo. Qué fuerte. Y mis hijas tenían 4 años y 6 meses. 4 años y 6 Y 6 meses. ¿Niñas las dos? 2 mujeres, sí. Ok. Bueno, vamos a ver. Te lamento mucho escuchar esta historia, ¿sabes? Gracias. Que a pesar de que
ha pasado el tiempo, sigue siendo muy impactante y muy impresionante tu historia. Hay quienes no tuvimos que pasar por eso. En mi caso, no fue una muerte violenta, fue una muerte súbita, un infarto fulminante en un hombre muy joven, pues es impactante, pero no se asemeja nunca, digamos, a eso que tuviste que vivir tú y lo lamento mucho. Gracias. Marcela, estás tocando un punto que lo tengo más adelante. O sea, uno debe dar el pésame a pesar de que haya pasado ya mucho tiempo. Pues mira, hay un código entre las viudas, que es un código que nunca se rompe y ni nunca... Si nos contamos qué pasó, si nos ponemos, digamos, a contarnos la historia, pues es que es verdaderamente muy impactante lo que le pasó a su marido. Sin duda. Y me siento incapaz de no sentir empatía por ella, por su situación, porque eso no pasa. A pesar de que pasen los años, el dolor sigue estando ahí. Y yo sé que ella Siempre va a estar ahí. sigue siendo muy difícil, ¿no? Claro. Y peor después de 22 años lo que pasó. O sea, ya se los contaré más adelante, pero fue como revivirlo y volverlo a matar. O sea, fue horrible. Wow. Bueno, Miriam. Bueno, en mi caso fue una enfermedad cardíaca llamada miocardiopatía dilatada. Él a los 31 años le diagnosticaron un malestar. Al ir al hospital y hacerle exámenes más profundos, se dan cuenta que su corazón está muy grande y que solo funcionaba el 13%. En ese momento me dicen que él muere esa noche. Yo tenía 29, el 31, y bueno, después de un tratamiento tras otro, fueron 11 años en los cuales hubo cirugías, hubo marcapasos, hubo una muerte en el cual él regresó. Terminamos con un corazón artificial, un trasplante y finalmente una infección en la sangre ya no le permitió continuar. Sí, fue algo muy fuerte, fueron 11 años y a pesar de eso no deja de ser doloroso e impactante. Claro. Bueno. Claro, el dolor, ¿no? De ampliarlo tanto. Y lo que me di cuenta después es que todos esos años la familia completa estuvo enferma, porque ya estamos acostumbrados entre hospitales, sustos, medicinas, tratamientos, que cuando él se fue como que estábamos en una paz muy tremenda y no entendíamos. Y era porque vivimos todo ese estrés, dejamos de verlo sufrir, como que descansamos y empezamos a rehabilitarnos a la vida social porque no vivíamos como los demás. Pues en el espíritu de lo que decía Marcela, el código entre viudas, pues yo lo siento mucho a lo que les pasó a las tres. Obviamente yo no puedo ni llegar remotamente cerca a entender lo que ha pasado porque pues yo estoy felizmente casado y no... los únicos que me han muerto cercanos en mi vida son mis abuelos. Claro, es totalmente diferente si tú te divorcias o te separas de una pareja. O sea, no, es un matrimonio que estás feliz, con planes de futuro, y en un segundo te dicen que ya no hay nada. Y dices, ¿qué? No, o sea, no entiendes. Sí, qué fuerte. No lo entiendes. Sí, porque uno empieza a crear un nosotros, ¿no? Que es una palabra muy bonita cuando uno se casa o cuando uno ama a una persona. Uno empieza a hablar de un nosotros y ese nosotros, todos esos planes de los que hablabas y todas esas ilusiones que hay hacia el futuro, la familia, los hijos, incluso, digamos, la ayuda permanente, la rutina, todo eso es súper importante cuando hay un nosotros, pero cuando uno de los dos muere, se acaba. Y hay que volver a empezar de cero completamente. A pesar de que ya tú seas una persona adulta, que te hayas enamorado, que te hayas casado, que hayas tenido tus hijos, cuando te rompen ese pedazo de la vida y se te va ese pedazo de la vida, toca empezar de cero nuevamente. Y es un trabajo muy fuerte, muy fuerte. Sin duda. Por lo que entiendo, supongo que pues ni Julia ni Marcela se pudieron despedir de sus maridos. Miriam, ¿tú te pudiste despedir? Sí. Ok, tú sí tuviste De el... hecho, él tuvo 2 o 3 unciones del padre y muchas oraciones porque no sabíamos. Fueron tantas ocasiones tan delicadas que sí tuvimos oportunidad de hablar de eso. Yo tuve todo el tiempo, tuve 7 meses, 11 días para escuchar que me pidiera perdón. Por supuesto, para perdonarlo desde el primero de esos 7 meses, 11 días y para enterarme de todo lo que no debía haberme enterado, pero que me enteré. Duro. Y tuve tiempo. Me dio tiempo Hay para... una preparación. Y Miriam, ¿cuántos años tenían tus hijos cuando falleció tu marido? El mayor tenía 17 años, la de medio 15 y una chiquita de 8 años. Ok. ¿Y tú, Marcela? Sí, mi hija menor tenía 7 años, iba a cumplir 8.
Mi hija mayor tenía 13 años y iba a cumplir 14. Estábamos en la mitad de ese año, ¿no? Todas, a final de cuentas, sus hijos eran menores de edad. Incluso pues el mayorcito tuyo Seguía siendo menor. seguía siendo La menor. mía estaba en brazos. Y claro, la tuya ni siquiera... 6 meses. O sea, que había... O sea, mi hija no sabe lo que significa la palabra papá. Y ese es un dolor que yo nunca me lo voy a quitar. O sea, cualquier niño, o sea, ha tenido su papá y sabe lo que significa la palabra papá. Pero Diana no sabe lo que significa papá. Esa era la de 6 meses. ¿Y la otra cuánto? 4 años. 4 años. ¿Ella se acuerda de su papá? Se o no? acuerda un poco, sí, se acuerda un poco, ¿no? Se acuerda. Pero al menos ella sí dijo papá. Claro. En cambio la otra nunca dijo papá. Pues. Cuéntame un poco cómo le explican a sus hijos que se murió el papá. Bueno, en mi caso sí fue algo... mi hija estaba en el nido, yo vivía en la vía militar. ¿Qué es el nido, perdón? El kindergarten, la cuna. Ah, ok. Entonces, Kindergarten, sí, preescolar. Ajá, preescolar. Ah, ya. Entonces, yo vivía en la villa y ahí un oficial me dijo, mira, yo quiero que entres a la oficina, que veas estas fotos y después de que veas unas fotos, yo te voy a llevar a donde tú quieras, pero por favor primero acompáñame. Y cuando me lleva, me dice, quiero que veas cómo queda un helicóptero después de que le lanzan un misil. Ah, ya, para bajarte esas... Entonces, cuando empiezo a ver las fotos, o sea, le dije que entonces, me dice, entonces nada, me dice, lamentablemente no hay ni la más mínima esperanza que haya restos de él completos. Le digo a la empleada, digo, ¿dónde están las bebés? Me dice, no, le hemos mandado a Andrea al nido y la otra bebé está en el cuarto. Le digo, no, sácala del nido, sácala del nido. ¿Por qué? Porque era un nido militar. Entonces, alguien le podía decir algo y ya se lo habían dicho. ¿Con 4 años? Con 4 años en el nido, por eso te digo. Yo le digo, Andrea, le digo, ¿tú sabes algo? ¿De qué? De tu papito. No, nada. Entonces le digo, mira, que a mí me ha dicho un pajarito que tú sabes algo. Y como mi hija está muy buena, que me dijo, mamá, me dices que yo no te quería decir nada para que tú no sufras, pero su helicóptero ha caído. Wow. Lo mataron a mi papá. Pero imagínate, los niños están tomando desayuno, comentan, el helicóptero cayó, el papá de la niña, no sé qué, y van a la escuelita y los niños sin querer se lo dijeron. Qué pena. Ujú. Bueno. Pues en mi caso sí, porque como mis hijos estaban muy pequeñitos, yo tuve que empezar a hablar con ellos desde chicos, Ah, claro, como les digo, porque el papá estaba enfermo. porque el papá estaba enfermo. Incluso una ocasión muy fuerte que yo estaba peinando a mi niña para ir al colegio, mi niño estaba en el comedor y de pronto él se estaba cepillando los dientes y cae y se fue. Entonces él regresa, habló con el doctor, me dice, no, tráetelo, no está bien, pero tuvo una muerte súbita. Entonces después de eso fue que le pusieron el marcapasos con desfibrilador. Pero ¿cómo lo reviviste tú? ¿O qué? No sabemos qué pasó. De hecho, el doctor me dice, esto no es normal. O sea, él se desmaya, su corazón se paró y 1 minuto después volvió a latir, él se despierta y yo, te acaba de dar un infarto, vámonos al hospital, yo no tengo nada, y se fue a trabajar. No. Entonces yo hablé con el doctor, luego llega, me dice, a ver, ¿cómo me lo traes? Lo internó, le puso el marcapasos con el desfibrilador, dijo, porque su corazón está tan débil que yo necesito que algo dispare para que lo traiga de nuevo. Entonces fueron varios sustos que me dio, porque yo sentía como que una convulsión, pero era realmente que se había parado el corazón y entraba el desfibrilador. Entonces, cuando él estaba enfermo, yo hablaba con los niños. Su papá está en una situación muy delicada, no sabemos qué vaya a pasar, vamos a orar por papá. A partir de ese momento, pues en el colegio de la niña era católico, todos oraban, la escuela y bueno. Desde entonces ya estaban ellos como que sabiendo la gravedad del asunto. Cuando ya está en el hospital, cuando le iban a poner el corazón artificial, pues obviamente tuvimos que firmar todo tipo de documentos y ya para la cirugía me dicen traigan a los niños. Tráiganlos para que puedan hablar con su papá porque no sabemos, todo puede pasar, pero hay más riesgo que esperanza. Entonces se despiden, él regresa, todo está bien, cuando va a hacer el trasplante de nuevo, pero ya cuando estaba con el corazón trasplantado en una mejoría, que tenía recaídas, mejoraba, cuando él estaba un poquito mejor, un sábado yo siento que él se va. Y yo a pesar de estar siempre fuerte, optimista, tranquila, ese día yo no podía parar de llorar y yo hablo y digo, tráigame a los niños, porque yo estaba todo el día en el hospital.
Y bueno, la familia se molestó porque me decía, es que cómo es posible que ahorita los sueltes, y yo, tráiganmelos o voy por ellos, porque ellos se tienen que despedir ahora. Entonces me los traen, se despiden ese sábado, el domingo todo bien, mejora. Entonces dije, bueno, fui yo, tuve una crisis, el lunes en la mañana llego para ver cómo está y me dice la enfermera, quédese aquí mejor. Entonces me quedo, pero yo ya relajada, pensando que estábamos en mejoría. Como que tu intuición te había fallado. Yo sí, yo sentí esa intuición el sábado. Ese lunes yo estaba muy tranquila, 7 de la mañana, 8, a las 9 me habla la doctora y me dice, ya le puedo hablar a sus hermanos, porque no, sí, ya se va. Entonces les hablamos, yo pedí que me trajeran a mis hijos de nuevo, y cuando llegan los hermanos nos ponemos a orar y veíamos cómo bajaba el ritmo cardíaco. Cuando terminamos de rezar, su corazón paró. Mis hijos llegaron, se despidieron también ahí, y bueno, es algo muy fuerte. Pero ya viendo tantas historias también dije, prefiero que se despidan, y fue antes y después. Fue tanta la preparación y el sufrimiento que el día del velorio, como les decía, tenía una paz tremenda. Había como un alivio, ¿no? Claro, ya estaba yo cansada. Eso de ya no verlo sufrir, de ya no estar en descansando. una crisis Claro. constante, que todos estábamos muy tranquilos. Y llegan todos los amiguitos de mis hijos, y pues yo, la chiquita de 8 años, llegan sus amiguitos, se juntan con ella y les pregunta, oigan, ¿y qué debo de hacer? ¿Debo de llorar? Me impactó mucho porque ella decía, estando chiquitita, me decía, mamá, ¿y no estará mejor con Diosito? Porque sufre mucho, Sí. de 8 añitos. Entonces, Claro, está viendo sufrir el papá. fue mucho. Esta Pues el amor. reflexión, me recordó la Confesiones de San Agustín, que reflexiona, se queja con Dios cuando se muere su mamá, Santa Mónica, y después hasta le agradece que se la llevó porque estaba mejor en el cielo que acá, y después hasta le recrimina, ¿por qué no te la llevaste antes? O sea, No sé. Pero eso es San Agustín, imagínate tu niña de 8 años. Llegaba la familia, mis amigas, y me decían, ¿cómo puedes estar tan bien? Digo, bueno, pues tal vez el haber estado ahí, verlo sufrir, Es un proceso de 10 sentido años. y no dejarlo solo en ningún momento, nos dejó una paz tremenda, pero sí hubo una preparación, hubo despedidas, hubo de todo. Y qué bonito al menos que se fue rodeado de su familia, de la gente que lo quería. No, y tuvo una hija, ¿no? Porque cuando estaba en la crisis de los 10 años es que salió la niña de 8 años. Ah, Y fue muy agradable, que llevan buena matemática. porque sí, o sea, yo realmente, Abogado. exactamente, obviamente, o sea, Claro, yo no planeé un embarazo, sucedió, y fue algo impactante, porque cuando yo decía estoy embarazada, sentía que me daban el pésame. O sea, todo el mundo, yo les decía estoy embarazada, y me veían con una cara de que, pues obviamente no lo planeé, Claro. pero pues fue una niña muy deseada, y bueno, no planeada, pero yo Bueno, había mucho estaba, amor. había mucho Claro, amor, y claro. mucho amor. Y tal vez el embarazo que más disfruté porque tenía más conciencia. Y si había tanto amor y era el amor de tu vida, Imagínate. o sea, ¿por qué no? Si las cosas se dieron, ¿no? Exacto, pasó, y bueno, pues yo feliz de tener un bebé más, y pues bueno, así nos tocó. ¿Y tú, Marcelo? Pues a mí sí me tocó contarles, y yo creo que fue para ella seguramente el peor día de su vida, ¿no? Hasta la fecha. Cuéntame primero desde el momento que tú te enteras. Me entero por teléfono. Yo estaba viviendo en Europa, él estaba aquí, recién llegaba a vivir a los Estados Unidos, y pues todos los planes era mudarnos toda la familia en el verano, y yo lo que hice fue adelantar un poco la mudanza de él, volver ¿Él a se mi mudó casa. cuándo? Se mudó en enero. Enero, y ustedes venían en verano. Nosotros veníamos más o menos en verano, pero bueno, yo organicé una casa temporal, unas cosas temporales para organizarlo. Y cuando yo vuelvo a casa, lo dejo aquí instalado en los Estados Unidos, en su nuevo trabajo, porque se había venido a trabajar a otro lugar, me llaman una tarde cualquiera y me dicen, señor, ¿usted dónde está? Le dije, no, yo estoy, que llegaron los de la televisión. Yo pensé que habían llegado a poner, no sé, el Wi-Fi, la televisión, no me acuerdo qué pregunté. No, señora, ¿usted dónde está? Y dije, no, yo estoy en Madrid, en España, porque yo vivo aquí. Pues, señor, usted le va a tocar venir. Y yo dije, ¿por qué, mío? Porque su esposo se acaba de desplomar en el gimnasio y le están haciendo resucitación cardiopulmonar. Y yo, ¿cómo? ¿De qué está hablando? No puedo creerlo. No. ¿Quién era la persona en el teléfono? El conserje del edificio donde él estaba viviendo temporalmente. Y el gimnasio estaba en ese... El gimnasio estaba en ese edificio. Y bueno, me llama y empieza esta llamada tan caótica y tan difícil.
de entender un poco y de descifrar a miles de kilómetros de distancia qué era lo que estaba pasando. Y efectivamente le dio un infarto, se lo llevaron al hospital, pero yo sé que él se murió en ese lugar. O sea, sé que llevarlo al hospital fue el último recurso que hubo por parte, ¿sabes?, de los paramédicos, luego de los médicos, de intentar darle otra oportunidad, pero no fue posible. Y cuando eso sucede, me voy enterando a través del teléfono durante toda la tarde, mientras yo organizaba el viaje de regreso, me tocó contarle a mis hijas. Primero a mi hija mayor. Estaban en el colegio, me imagino. Estaban en el colegio y esperé que llegaran del colegio para contarle a la mayor, que en ese momento pues, tenía 13, iba para 14, ¿no? Y le cuento y fue muy difícil, muy impactante su cara, su reacción, sus ojos, los míos. Es realmente como una película. Y es una película que no crees que te esté pasando a ti. Es tan fuerte que tú dices, pero esto me está pasando a mí o es que esto lo estoy soñando. De verdad, esa sensación de que no es real lo que estás viviendo en ese momento. Y me tocó contarle a ella. Y lo más lindo que me pareció que ella hizo fue, mamá, ¿y cómo le vamos a contar a mi hermanita? Y ese momento yo me rompí y le dije, vamos a esperar un poco porque ella estaba pequeña. Y yo tenía que buscar la manera para poder contarle y no sabía cuál iba a ser su reacción. Quería que ella en ese momento ya había pasado prácticamente la tarde, ya era final de la tarde. Y yo, Dios mío, ahora contar, esta casa se está llenando de gente para venir a apoyarme, a ver qué pueden hacer por mí. Voy a tratar de mantener el día de hoy esto así con ella, con la pequeña, para poder mañana, después del vuelo y cuando aterricemos, poder decirle. Y eso hice. ¿Y por qué volaste el día siguiente y no ese día? Porque los vuelos no salen en la tarde, sino que salen en la mañana del día siguiente para poder llegar, porque era un trayecto muy largo, ¿no? De Europa a Estados Unidos y no había ningún vuelo. Entonces había que esperar. O sea, también había que esperar ese momento exacto para poderle decir. Y así fue. Cuando llegué me tocó contarle, aunque ella tuvo en el sueño del avión, ¿sabes? Durante el momento que estuvo dormida tuvo un sueño. Y cuando se levantó muy asustada me dijo, papá está en el cielo. Y yo le dije, papá está en el cielo, no te puedo creer. Yo sabía que sí, pero nadie le había dicho a ella, ¿no? Seguramente, no sé, fue un sueño premonitorio para ella en ese momento. Se habrá despedido. Sí, seguramente era un sueño premonitorio para ella. Porque ella se dio cuenta que yo estaba triste, le dije que el papá estaba en el hospital, que había que ir a visitarlo, que nos necesitaba en ese momento. ¿Sabes? Todas estas mentiras blancas para poder montarla al avión tranquila y para que yo también pudiera tener un vuelo tranquilo, porque son muchas horas montado en un avión. 9 horas. No, hay que mantener un vuelo más largo, la serenidad, claro. Y cuando llegamos ya me tocó, ¿sabes?, revelarle toda la verdad y empezar a encarar todo lo que venía, ¿no? Se llevan a tu marido al hospital. ¿Cuánto tiempo pasa para que lo declaren oficialmente? Unas horas. 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 Todo. Ahora, éramos como... Yo hubo un momento en que dije, bueno, si ya no me llaman ya, es porque están, ¿sabes? Está muy delicado y no me quieren decir mucho, pero qué va. Yo creo que ellos esperaron hasta el último momento a ver si podían hacer algo, pero no. Luego, ¿quién me contaba, no? Luego, ¿quién te da la noticia? ¿Quién decide? Si un amigo, si el doctor, si el del cuidados intensivos, o sea, hasta que una doctora pasó al teléfono y me dijo, señora, le lamentamos, hicimos todo lo que pudimos, como en las películas, igual como en las películas, pero no hubo nada más que hacer. ¿Cómo es ese proceso de consolar a los hijos? En mi caso fue muy difícil. Yo no aceptaba la muerte de Luis Alberto. Tanto así que a mí al año me dio cáncer. Oh, wow. Estaba muy enfrascada en lo que había ocurrido. La muerte de él fue muy injusta. Y yo he vivido en la muerte de Luis Alberto casi 30 años. En la forma como había fallecido, él merecía ser condecorado como héroe nacional del Perú. Porque lo que hizo Luis Alberto fue un acto heroico. Porque se ofreció de voluntario para dirigir una misión de ataque con un helicóptero de abastecimiento. Y las Fuerzas Armadas de mi país cometieron una negligencia de guerra. Porque mandaron a un helicóptero de abastecimiento y atrás los tanques voladores a un ataque aéreo.
Y el cobarde que no quisiera adelante de la Fuerza Aérea de mi país, un militar cuando tiene cobardía en guerra es traición a la patria. Pero esta persona es hijo de un general del ejército y hermana de 2 generales del ejército. Entonces, lo que Luis Alberto ha hecho era un acto heroico. Si yo me dedicaba a denunciar la negligencia de guerra y la cobardía, el acto heroico de Luis Alberto iba a pasar desapercibido. Porque ya no era solamente la muerte de Luis Alberto, ahora enfrentarme al ejército y al sistema. Un sistema súper machista, donde tú le dices a un general, señor, esto es equivocado, las cosas son así porque la ley lo ordena, y es imposible que tú le digas eso. Entonces yo era una mujer enfrentada a ellos, ¿no? Y estuve dale. Ellos rechazaban las documentaciones con las pruebas que yo tenía y seguía presentando, argumentando. Hace que un día me harté, me paré en la puerta del Congreso con todas mis pruebas y saqué la ley que lo declaró héroe nacional. Pero eso fue una forma de consuelo también, ¿no? Que pudiste darles a tus hijas a pesar de los años, porque eso es un gran trabajo que hacemos las mamás, ¿no? Cuando nos toca consolar a nuestros hijos, porque no solamente es nuestro duelo, sino es el duelo de nuestros hijos. Y el duelo de nuestros hijos duele más. Exacto. Porque uno quisiera no verlos sufrir y quisiera uno reemplazar. Que se sientan orgullosos, que se sientan tranquilos de su Sobre casa. todo voy a reemplazar, digamos, o tratar de llenar ese espacio, ese vacío que queda cuando los papás no están. Pero como eso es imposible, eso es completamente imposible, a pesar de que muevas el mundo al revés. Es imposible, porque tú no puedes ni reemplazar la presencia de una persona, ni para los hijos querer, digamos, reemplazar la presencia de su padre. Es imposible. Entonces, es un trabajo que cuando empieza, no acaba. Cuando empieza, vienen fechas especiales, vienen Navidades, vienen Días del Padre, vienen cumpleaños, vienen graduaciones, vienen bodas, viene la vida completa sin ese pedazo de su vida. Entonces es muy complejo. Y es difícil, y queremos sustituir y multiplicar lo que no tienen ellas en ese momento. Entonces, eso es lo difícil. ¿No? Pues sí, fue algo fuerte, porque a pesar de que estábamos preparados, pues dolió, y más a mi hija, la de medio, porque justo él tuvo su trasplante un 10 de agosto y el 15 era el 15 años de mi hija. Entonces yo suspendo el 15 años, pasamos por todo eso y recorremos, pues ya teníamos, ya ves, el gran evento que es en México. Lo recorremos para enero, ella era la más cercana, tenía su foto todo el tiempo hablando de su papá, e incluso ella lo veía en sueños, lo escuchaba. Y fue lamentable llegar al día del 15 años y que no estuviera el papá ahí. Sí, para bailar el vals, ¿no? Claro. Por ejemplo, entonces, ¿cómo consuelas a una hija en ese momento? Pues es un trabajo inmenso, porque es un trabajo de primero, de aprendizaje personal, y segundo, de lecciones de vida permanentes para los hijos, ¿no? Y es tratar no de tapar el sol con un dedo, pero tratar de explicarle a los hijos que es que la vida trae esto, ¿no? Que la vida no solamente es el quinceañero y el vals, como le tocó a las otras compañeritas, sino que a ella le tocó un papá distinto, una familia distinta, una historia distinta, pero que es igual de valiosa y maravillosa. Pero es difícil para los hijos y para uno, ¿no? Bueno, ese fue el consuelo. Ahora, ¿qué hacen físicamente con las cosas de sus maridos? Bueno, en mi caso es diferente porque Luis Alberto ya no me pertenece a mí, le pertenece al Estado peruano. Pero sus cosas, o sea, Sus cosas personales. Es un héroe nacional. libros, Un héroe nacional le pertenece a la nación. Wow. Él está en la cripta de los héroes. En el primer nivel está Grau Bolognesi, en el segundo nivel está Cáceres y ahora está Luis Alberto en el tercer nivel. Es un héroe nacional, ¿no? Pues yo tengo... Bueno, Pero te tardaste en ese proceso, entonces... 22 años, claro. Entonces, inmediatamente, ¿qué haces con las cosas de él? Como te digo, a mí yo no lo aceptaba, entonces lavaba la ropa y la volvía a poner. Me imaginaba que estaba de comisión y la volvía a poner. Y en ese plan me la pasé cerca de 5 años. Wow. No te puedo creer, yo sí fui 5 muy años. rápida. Sí, es que hay que ser rápida. Yo sé, también. hay que ser rápido. Yo también fui rápida. Sabía, Estás mudando. yo me estaba mudando de casa Seguro. y traté de hacer ese trabajo personal rápido.
fui repartiendo, fui dejando cosas para mis hijas, porque aunque eran pequeñas, yo sabía que iban a crecer y por ahí cositas guardadas todavía que llegarán en el momento cuando tengan que llegar. ¿Pero hace cuánto murió tu esposo? Exactamente. Va para 10 años. Ya, mi esposo murió hace 30 años. Hace 30 años. Entonces, hace 30 años no había tanto como ahora tú puedes entrar al internet y puedes ayudarte, pero no, o sea, antes era... Claro, buscaba pero en ese tú momento hace un 30 psicólogo. años o hace 50 años también tomas la decisión de quedarte con la ropa, regalarla al padre, a los hermanos, a los mejores amigos, repartir. Es decir, ese fue mi caso. En ese caso yo repartí cosas, incluso hubo amigos, muy amigos, que me dijeron, yo quisiera este sombrero o yo quisiera tal cosa. Y yo lo hice perfectamente. Yo dije, yo elegí lo que quería para mis hijas Claro, qué lindo. y por supuesto para mí, y también entregué algunos libros, otros no. Traté de hacer lo que pude en ese momento de dolor, pero no quería, o sea, yo decía, ¿para qué todas estas pertenencias si eso lo que me va a causar es tanto dolor? Y como estaba en la mitad de la mudanza, entonces pude organizar en casa claro. y organizar. Yo te voy a decir, yo tengo otra, me quité el anillo de casada y creo que fue lo mejor que pude hacer porque es como desprenderte un poco por las circunstancias en las que él murió. Como desprenderte un poco del dolor que te podía producir. Yo creo que si yo me hubiera dejado el anillo de casada, jamás me lo hubiera quitado. Y eso hubiera sido como una atadura inmensa. Perpetuar una situación. Una situación que a la vez te producía dolor. Claro. Entonces me quité el anillo y creo que fue lo que hice. Mejor cambié de inmediato. Yo me fui a mi ciudad, a Coatzacoalcos, Veracruz, con mi mejor amiga, la Chata Tubilla, y cuando yo regresé me habían cambiado sobre todo la recámara. Él no murió en casa, pero sí pasó mucho tiempo del cáncer, que terminó en 7 meses, 11 días, gran parte lo pasó en casa. Entonces, sacar todo, absolutamente todo. Entonces fue de inmediato. Yo cuando regresé en 3 semanas ya eso estaba cambiado. Wow. Bueno, en mi caso, sí me duele. yo hablé con su hermano, que era el que tenía su mismo cuerpo, altura, y le ofrecí la ropa, le tomó casi todo. Mis hijos escogieron lo que querían, Exacto. una cadena, una chamarra, y fueron poquitas. Yo le di al hijo de él la ropa, le di muchas cosas. Incluso cuando su hijo se casó, yo le di un reloj Cartier que era de él y se lo di. Lindo detalle, muy lindo detalle. Realmente también. Quizá no muy apreciado, pero fue un lindo detalle. Bueno, yo a los años recién les entregué todos los uniformes, los repartí entre mis 2 hijas. Yo todavía tengo el sable, ¿no? Pero como la otra vez me dijeron, no, eso es del Perú, bueno, demándenmelo y pídamelo. Ahora, también quiero saber si sus maridos habían dejado ya todas las finanzas en orden o... No, ay, ¿cómo te explicas? ¿Cómo te Estaba explicas? cansado, no tanto como yo hubiera querido, Bueno, yo te diré, Luis Alberto murió... pero a ver, perdóname, no tuve que salir a pagar deudas por todo Eso el que mundo. fue bueno. Y eso para mí fue una demostración de que sí había una consideración por mí, por sus hijas y por su vida misma, ¿no? Porque cuando uno está debiendo por todas partes, eso es un problema inmenso. Claro. Gracias a Dios este no fue el caso. Ahora, que hubiera podido quedar mejor organizada en otras cosas, de pronto. En mi caso, Pero yo estoy de acuerdo contigo. A mí también me pasó lo mismo, pero fue la mayoría de las cosas Organizadas. como él sabía que iba a irse, en el último mes terminó de hacer todo eso y bueno. Fíjate, no te quedaron tantos chicharrones como decimos encima. Exacto, que ya bastante. Qué bueno. en mi caso fue diferente, ¿no? Porque él murió de 31 años. Entonces, él no pensaba que se iba a morir. En mi caso, no. En mi caso, no. No, no lo dejó ningún documento, a pesar de todo. A pesar de todo y a pesar de tanto, sí. Él lo diagnostican a los 31 años. Él tenía un negocio de comidas, tenía carritos de tacos mañaneros en México. Y entonces él no quería envolverse en empresas, en ningún tipo de aseguranzas, ni mucho menos. Él estaba asegurado, el seguro médico fue por medio de mi empresa. Y entonces cuando a mí me dicen que él muere ese día, que ya su corazón iba a dar para más, yo al otro día, sé ver que sí pasó la noche, o al otro día voy a un banco y les digo, ¿cómo puedo sacar un seguro de vida? No, señora, eso ya no aplica. Él ya está, es como si estuvieras en
Claro. Sí, como una lista negra de que En ya una lista estás negra vetado. ya hay una enfermedad, ya ningún seguro aplica. Entonces, ¿qué pasa? Que la enfermedad fue avanzando y yo le decía, oye, hazme un testamento porque el día de mañana... Y como que cada vez que le mencionaba el testamento es como si le diera la sentencia de muerte. Wow. Entonces, no. O sea, incluso cuando había ido el sacerdote al hospital, yo me dedicaba a bienes raíces, yo sabía que los notarios podían ir al hospital. Le decía, te traigo un notario, déjame un testamento porque yo no quiero problemas. No, pues vendes la cabaña. ¿Cómo la vendo? Si está a nombre de los dos. No, es que no. Miedo. Y no. Entonces, ¿qué pasa? Pero ustedes estaban casados. Sí, claro. Entonces, Tú heredaste. Pero en México lo que pasa es las que son leyes bienes mancomunados. así, lento. Yo todavía no Hace terminaba la de pagar mi está y después casa, de- teníamos una cabañita y bueno, él como que quería pensar que no iba a pasar nada, de alguna manera, ¿no? Como que en México pasa mucho. Tú tocas el tema del testamento y sientes que ya me quieres matar. Entonces, no hubo manera. Conforme avanzaba la enfermedad, tuve que trabajar más y más y más y más, porque me tocó a mí en algún momento hacerme cargo de todo, incluso de él. Y pues tuve yo que comprar mi casa y encargarme de la educación de mis hijos y de todo. A ver, para allá iba yo. Levanten la mano si ustedes, si el marido ganaba más que ustedes. Marcela, Miriam. Al principio, No, ya al pues ya final, no. Bueno, después me di cuenta que sí, pero estuvo ese dinero escondido. o sea, él escondía. Bueno, yo era militar, o sea, yo era abogado y él era militar, ¿qué te digo? Pero entonces, ¿cómo fue ese proceso de ajustarse, pues, como un nuevo nivel de vida económico? Bueno, yo no tuve ningún problema. Yo era quien solucionaba la mayor parte de las cosas. Claro. No, en mi caso había que ajustarse, pero además porque se cae por su propio peso, que si tienes un proveedor y de un momento a otro desaparece, tienes que ser lo suficientemente responsable para organizar tus finanzas, porque tú no sabes cuánto tiempo te vas a demorar para volver a reorganizar tu vida. Entonces, si para nosotros lo importante era la educación de nuestras hijas, pues yo tenía que concentrarme en los años venideros para que pudieran tener una buena educación. Porque yo también le puedo decir, bueno, me quedo como si aquí no hubiera pasado nada. ¿Y qué pasa si los ahorros se acaban? ¿Y qué pasa si yo no logro el nivel que necesito? ¿Y qué pasa si mis tengo hijos trabajo. no tengo trabajo? Es decir, todos los escenarios se aparecen cuando el proveedor se va. Si el proveedor se va, Sí. la cosa cambia del cielo a la tierra. Ahora, como digo, no fue que quede en la calle, ni mucho menos, afortunadamente. Gracias, ¿no? Tampoco, pero sí hay que ser muy, digamos, inteligentes financieramente o buscar un buen grupo, amigos, Pero somos muy ayuda, organizadas. gente que te ayude y te diga, oye, mira, por aquí esto no es, por aquí tampoco, y si sigues por aquí, esto va a durar 1 año, 2, 3, 4, pero no más. Es decir, hay que reorganizarse y yo creo que sí hay que poner los pies en la tierra rápidamente, muy rápidamente, que esto es real y que esto es para siempre cuando te quedas con tus hijos. El Ustedes- problema, perdóname, es que las mujeres se encierran en su dolor Exacto. y se escuda, y ese es el escudo para no Exacto. hacer nada. Es que estoy Exacto. muy mal, estoy pasando muy mal y eso. Y al final, como dice Marcela, nunca sabes. ¿Cuántos años va a durar esto? Claro, Me bueno. preguntaban, pero ¿cómo puedes estar tan bien? Le digo, No. es que no tengo No, opción de no, estar exacto, mal. claro. No puedo estar No mal. Tengo tenemos 3 otra niños que opción, me están exacto. esperando y tengo que pagar todo. O sea, afortunadamente nunca tuve que pedir un peso y nunca me faltó trabajo, pero sí tuve que duplicar las horas de trabajo y buscar otras fuentes para que no me faltara nada, porque yo quería que mis hijos continuaran con el estilo de vida que tenían, Claro, lo con la posible. educación que tenían, con todo. Posible, ¿no? Exactamente. Perdieron a su padre y aparte de eso entonces el nivel de vida, la educación del colegio, los amigos, en mi caso la ciudad, los amigos, o sea, hubo un duelo general en su vida. Lo que yo trataba de hacer en ese momento era que sostener un poco, y como decimos en Colombia, la caña, ¿no? Sostener un poco la caña para que ellas pudieran echar para arriba y no desmoronarse del todo, ¿no? Eso era lo que yo pensaba siempre. En mi caso fue diferente porque, bueno, él era militar, como comprenderás, no ganaba gran cosa. Había entrado a trabajar al Poder Judicial. Entonces yo había ganado ya el concurso para entrar como titular y fui juez 8 años en Perú. Entonces yo tenía un nivel de trabajo bien.
Claro. ¿no? Entonces pude sacar adelante a las chicas, eran muy pequeñas, entonces me supe organizar, ¿no? Y tuvieron una vida muy tranquila y muy feliz, ¿no? Gracias a Dios. Marcela, lo dijiste reorganizarse, ¿verdad? O sea, se sienten como que se les tocó reinventarse. Totalmente. Mira, Totalmente, totalmente. ¿No? Yo seguí siendo yo. Sí. Nada. O sea, claro. Con el peor título, viuda. Porque si dices divorciada, dicen, esta es una desgraciada, una mendiga. No, es más interesante ser divorciada que ser viuda. La viuda es pobre. Sí. Técnicamente eres la pobre. Está necesitada. Sabrá Le Dios falta cómo le cariño. estará yendo a la Ah. pobrecita y no hay peor cosa A que ver, te digan. bíblicamente, mira, yo sé que Mac es Dios. muy Dios. devota, pero algo que me sorprendió, siendo yo, aquí tengo mi acordeón con mi tarea, algo que me sorprendió es que en la Biblia, dice. no hay ninguna mención de un viudo. No. Hay muchas menciones de viudas. La única que se asemeja es que Dios le dice a Ezequiel que se va a morir su esposa, pero nunca hablan de que Ezequiel era viudo. Sí, pero Eso me obviamente sorprendió. acuérdate. ¿Por qué? Pero esa bíblicamente etiqueta? tienen que haber habido más viudas que viudos porque se casaban con hombres mayores. Sí, No se y casaban en la con actualidad hombres también. ni siquiera de su misma edad. Y en la actualidad Acuérdate también. que se comprometían muy jovencitas, 14, 15 años, y se casaban con hombres mayores, generalmente entre 15 o 20 años mayores que ellos. Y es más, se dice que Dios es el esposo de las viudas. Está. Ah, bueno, eso sí no lo hice. Sí, sí. Pero Sí. no lo Es el escuché esposo eso, de pero las viudas, bueno. claro. Pero bueno. Porque es la el que cosa nos es hace. sí, pero el nombre es horripilante. O sea, es el de todos los legados que te puede dar el esposo que se te muere que te deje viuda. Sí. Ay, la Bueno, pobre. Yo a los siento 26 años enviudé, imagínate. Pero tuvimos que reinventarnos porque a mí me tocó sentir el rechazo social. Ay, de eso le quería hablar más adelante. Cuando yo soy viuda, me dejaron de invitar Ah, a lugares bueno. donde habían parejas. ¿De cuántos años quedaste viuda? A los 40. Ah, bueno, imagínate, ya todas te ven como un problema. Como Sí. una amenaza de los maridos. Claro, Y yo, por no decirte Amenazas. claro. porque me decían, oye, Exacto. oye, es que va a haber una reunión donde viene, no sé, Juanita Todos y el los esposo matrimonios. tal y el esposo, ¿con quién vas a venir tú? Y yo, Pues conmigo. con mi hija. Mira, Y ya sentí que pues ya mejor no voy. Pero sentí que me dejaron Como que no era el invitar. siguiente día si ibas sola. Ya no, porque ya no iba el señor. Es como que el señor era el de la carnita asada. no, a mí sí directamente me lo que iba a dijeron. acompañarte en la boda. Y entonces yo sentí un poquito de rechazo desde la familia y reuniones de matrimonios. A mí Entonces yo- sí me directamente, cambió- a mí se me pasó Cambió mi horrible, círculo social. Horrible, horrible. Y empecé a hacerme amiga de divorciadas, solteras, y a salir y a viajar y llevar una vida con ellas, porque A mí no yo me sí pasó. lo sentí. Yo vivía en la vía militar y hacíamos los tés de señoras, ¿no? Las clásicas en la vía. Y terminaba el té y después se supone que llegan los esposos y se empieza a empezar la reunión. Y me decían, bueno, ya terminó el té, como tú no tienes esposo, ya tienes que irte. No, o sea, te corren. Ah, sí, me corrían así, o sea. Pero Marcela no, Marcela. Pues yo tenía 29 años cuando enviudeo. Mis amigos, mis parejas de amigos se han portado y se siguen portando como unos ángeles conmigo, son un ejército espectacular, no me han soltado la mano ni un minuto, ni mis amigas, ni sus esposos, respetuosos y yo más respetuosa aún, es decir, maravillosa. ¿De qué enviudaste? Perdóname. ¿De qué edad enviudaste? 41. 41. Yo sigo manteniendo mis amigos, Yo pero sigo sí mucho. sentí que fue algo, cambió. Entonces fue un poquito más. Especialmente las mujeres. Yo, o sea, Sí, las igual que mujeres Marcela, son no así. tuve problema. Tampoco. Pero sí, no fue en mi caso. Pero yo Ay, sé sí. dónde no quepo. Yo creo Exacto. que cada Es uno, que uno sabe, sabe el lugar. dónde no cabe. ¿Dónde no cabes? No, uno no cabe a veces también en diferentes reuniones donde son exclusivamente parejas y Sí, qué o en propio. viajes, por ejemplo, de Sí. las parejas. Ah. Si tú vas solo, tú sabes perfecto. Y podría. Y más de una vez me invitaron, vente. De pronto allá te lo encuentras, en alguna parte te encuentras un candidato. Y yo decía, no, chicos, váyanse tranquilos en pareja. Ya yo cuando tenga el candidato, pues Ahí entonces les aviso. les aviso y viajo con ustedes, ¿no? Eso pasa, pero uno sabe perfectamente dónde estar, cómo estar, de qué manera estar. Ahora, esa es la relación con los amigos. Me da la curiosidad también de entender cómo cambió la relación con los cuñados y con los suegros, la familia política.
desaparecieron. Se murió él y se murieron ellos también porque nunca A más pesar de que tenían aparecieron. niñas. No, nunca se preocuparon si mis hijas tenían un vaso de leche. Nada. Desaparecieron totalmente. No, yo en mi caso no, en mi caso, pero sí teníamos una relación muy cercana. Yo creo que el dolor mismo te separa, las circunstancias. Como que es un recordatorio. Sí, yo creo, pero mi cuñada Yuyita sigue siendo mi cuñada, mi sobrino, el sobrino de él sigue siendo mi sobrino hasta el sol de hoy, pero cambia la relación, cambia la mecánica, cambia muchas cosas y además siempre les vas a recordar. Siempre les vas a recordar un pasado doloroso. Mutuo. Es una Claro, relación mutua a lo mejor sí. y una nostalgia mutua. Sí. Yo sigo teniendo excelente relación con la familia de mi esposo, que ya murió, por supuesto, y que me dejó de herencia esa familia. Yo siento que me la dejó de herencia. Ay, Lo qué quiero, bueno. la quiero, Claro, y Bueno, la adoro. tus hijas. Y yo tengo mis hijas, María Claro, Antonieta. que son sangre de él, Claro, para que ellos. son sangre de tu sangre, que además esa familia yo promuevo muchísimo el amor de ellas hacia la familia de su padre. Ay, Porque es que en este momento de la vida, o sea, estoy yo y ese es el pedazo de él aquí. Entonces ese pedazo tiene su familia también, ¿no? Bueno, mi relación es cordial con ellos, es buena. Ellos me apoyaron mucho cuando él estaba enfermo, se quedaban con él en las noches mientras yo regresaba con mis hijos y tienen una muy buena relación con mis hijos. Yo sí promuevo bueno, que mis exacto. hijos mantengan Qué bueno. una relación cercana. De hecho, mi hija cuando pues está en México, porque pues yo vivo acá, tiene su segunda madre. Ella se acerca mucho a una de las tías, luego sale con la otra, las ánimas. Para eso. ¿Y tiene la qué relación- espera la sociedad de la viuda? ¿Se espera que se ponga a buscar marido o espera que viva soltera? ¿Qué es la expectativa? Bueno, la expectativa era vestir de negro el resto de la vida y que no hiciéramos más nada. Como la reina Victoria que se Pero eso literalmente sí, dice, No, pero ella adoraba a don Alberto. Exactamente, pero eso definitivamente, como todo en la vida, ha cambiado. Que hay estigma, sigue habiendo estigma de que ya se novió, ya se novió tan rápido y ya tiene a alguien, ay, pero tan rápido, pero eso tan raro. No, es decir, sí hay un estigma, no hablo de mí en mi caso, pero sí he oído permanentemente sobre el estigma, ¿no? Sobre el estigma de si está bien, si está necesitada, si necesita a alguien, si no necesita, Ay, la con quién pobre. viajó, la pobre, si viajó, que no viajó, ¿sabes? Una cantidad de cosas que hay alrededor de eso. Había, sí, esa necesidad de verla, ¿no? Llorando de negro, callada, en misa. Es decir, esa es la idea de la viuda antigua, pero la viuda actual es una mujer ¿Normal? normal y común y corriente que le toca seguir con el tema social, con el tema emocional de los hijos, con el tema financiero de la familia. O sea, tenemos más responsabilidades que antes y una fuerza increíble porque nos toca. Claro, es que no te toca de otra Que la muerte para María Antonieta y la muerte de su marido, bueno, la convirtió en un libro, ¿no? Y cuenta muchas anécdotas y muchas cosas que es importante rescatar. Ella tiene buen humor y buen sentido del humor con eso. Yo también me considero que tengo buen sentido del humor con el tema. No por el hecho de que no me importe, ni más faltaba, No. pero saber que la vida tiene diferentes etapas y que tenemos que mirar hacia atrás sabiendo que eso fue lo vivido. Y que lo vivido tiene cosas divertidas, buenas, malas, regulares, tristes, nostálgicas, pero que esa es la vida y que lo que nos ha pasado a las 4 no es nada fácil y que si no nos reímos de lo que nos ha pasado, pues ¿dónde estaríamos? Sabemos sufrir, es normal. Vamos a aprovechar ese sentido del humor En mi- porque quiero hablar un poco de los estereotipos que hay de las viudas. Ya hablaron un poco así, la viuda frágil, pobrecita y demás. Pero No todas. hay otro. Yo soy la viuda alegre. Yo también. Yo fui la viuda guerrera, o sea, no la que estaba llorando, sino la que exigía que Exacto. supliera con el esposo. Otro estereotipo es la viuda, como hizo María Antonieta, la viuda alegre, la que anda, diríamos en México, calenturienta, que siempre quiere andar en relaciones con otros. No, eso es diferente. Yo creo que tú te diferente. refieres No, sí, no. no, tú no te refieres a esa viuda. Tú te refieres a la viuda que continúa con su vida sin bajar la guardia, es decir, alegre en todos los sentidos. Ok, pero contéstame la que yo digo yo. La gente de ojo alegre. Exacto, ojo alegre, esa es. No, yo terminé muy triste, terminé muy desconsolada, ¿no? Alejandro se murió súbitamente, me dejó sola de un día para otro y quedé muy triste, quedé muy Ahí traumatizada. no, el cierre es terrible. El cierre es Claro, terrible. Sí,
pero en el caso de Marcela, eso es terrible porque hay mil cosas que se dejaron de decir y que nunca se imaginó que nunca se las iban a volver a... Estaba muy enamorada, estaba súper enamorada. Es decir, Sí, era un todas matrimonio estamos sólido, claro. un matrimonio lindo, Bien, con con nuestras sus niñas. Exacto, teníamos Tenemos un lindo trabajo trabajo. En cambio yo, No perfecto, como nada en la vida, Claro. pero lindo. Y entonces me quedé como sin ese amor, ¿no? Yes. Mi abuelo, él enviudó a los 64 años de edad y él decía que su esposa era irreemplazable, entonces que él no se iba a volver a casar, pero él siempre tuvo muchas novias. Bastó. Y no porque quería compañía, eso decía. Pero decía no casar, pero sí compañía. Exacto. Porque no quería una mamá para sus hijos. Pero sí, él quería quería una compañera. Estaban muy buenos. Pero Servía Algo Happy que- Piret. El ojicontento era él. Exacto. Pero yo lo que quiero preguntar a raíz de eso es algo que nunca le pregunté a él y es que si el dolor de enviudar se supera o si simplemente uno aprende a vivir con él. se transforma. Uno aprende a vivir con él. Mira, Uno aprende a vivir con él. ¿sí? Sí. Mac. Pues aprendes a vivir con él y después se olvida. Ah, Porque sí, tú sí, tienes sí, que supera. seguir con la vida. No puedes seguir encadenada o encadenado a algo que sucedió hace tanto tiempo que tú no eres culpable de eso. Yo creo que solo te lo dicen. En mi O sea, caso creo que aprende a se vivir. transforma. El amor, en mi caso, se convirtió en lealtad. Uno aprende a vivir con eso, porque finalmente es lo que toca, ¿no? Y porque ni más faltaba uno, no puede coger un borrador y borrar esa parte de la vida y aquí no ha pasado nada. Por supuesto que no, y duele. Muchas veces hay días en los que, no sé si a ustedes, a mí, yo tengo días en los que me acuerdo de cosas y se me encharcan los ojos. Yo digo, ¿y yo por qué sigo llorando? ¿Y yo por qué que estoy así de triste? ¿Sabes? Pero pienso mucho es en esos momentos vividos, ¿no? En esos momentos que se fueron, que no volverán, como todo en la vida. Las cosas pasan y se quedaron atrás. Pero prefiero pensar en que viví cosas muy especiales, muy bonitas, y que eso nadie me lo quita, nadie le quita a uno lo bailado. No. Entonces aprendí a vivir con ello, aprendí a vivir con su presencia, que además esa ausencia está presente permanentemente frente a mis hijas, o en el comedor de casa en algún momento, o en el comedor de la que era la casa de su madre, o en vacaciones en algún lugar donde volvamos, y ahí estuvimos. Siempre hay esa presencia, ¿no? Pero se vive con ella y se goza la vida de igual manera. Incluso hay gente que dice, oye, mira, maravilloso aquello, pero lo que estoy viviendo ahora mejor. Es decir, la vida continúa, totalmente. Es correcto, llevas una buena vida, es alegre, pero al momento que lo recuerdas te vuelve a doler. Vuelve a doler. O cuando ves a los Las chicos, chicas te vuelven a doler, a los vuelves a hijos, ¿no? Y lo ves en un momento divertido, felices, y miras y ves cómo estuviera él acá, ¿no? Disfrutando con ellos, conociendo a sus nietos, ¿no? Claro, claro, claro. Yo quiero que le mandaran un mensaje, tanto puede ser a una mujer que acaba de enviudar, o si no, pónganse en los zapatos y acuérdense de sí mismas. ¿Qué mensaje le mandarías a la Marcela, a la Miriam, a la María Antonieta, a la Julia, de ese momento, de algo que aprendieron ahora que no sabían en ese momento? Yo le puedo prometer que va a pasar. Yo le puedo prometer que todo ese dolor va a pasar. Lo único que le recomiendo es mucha serenidad y mucha paciencia para tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Pero ¿qué pasa? Pasa. Pasa. Miriam. Pues le diría que fue duro, que cumplió y que sigue adelante. Que ahora sí tiene en sus manos el futuro de su vida. Ya puede decidir y salir de esa burbuja de enfermedad en la que estuvo 11 años. Hay una vida y una vida muy bonita. Julia. Ay, le diría que tal vez no puedes hacer nada con lo que ha pasado, con lo que ha ocurrido, pero sí puedes cambiar el final. Depende de ti y de tu fuerza y el amor por tu familia. María Antonieta. Mira, yo creo que lo más difícil para mí de vivir sin Fabio fue aprender a apagar la luz de mi casa. Él apagaba la luz de la casa todas las noches. Cuando yo estaba en Miami, pues me daba cuenta, pero siempre estaba de viaje. Y aprender, el primer día que me di cuenta, tuvo que pasar 1.5 años, yo dormía con todas las luces prendidas de No la manches. casa. 1.5 años. Hasta el día que solita la vida me dio el valor de apagar la luz y dije,
Apagué las luces yo. Ya. Y le di las gracias también porque en mi vocabulario nunca quedó la palabra, el verbo pude. Todo lo hice por él. Y me dio el gran examen de ser humano, de saber que había sido yo capaz de perdonar tanto dolor y tanta historia desconocida de mi parte, y que lo seguí amando. Y lo más importante, si me preguntan si lo volvería a hacer exactamente igual como lo hice durante 7 meses y 11 días, cuidándolo y amándolo. Pues una buena pregunta. ¿Tú, Julia, lo hubieras vuelto a hacer igual? No. No. Tardaste. No lo hubiese. Mira, si se pudiera repetir la historia, pues creo que le hubiese tirado un botellazo y no le hubiese dejado irse a la guerra. No, bueno. Sí, prevenir la Pero muerte te de refieres Ricardo. a todo lo que he dicho ahora, sí. Sí, definitivamente sí. Miriam, Yo también, volvería a hacer lo mismo. Sí. ¿sí? Sí, a partir de mi bebé fue cuando me encontré a mí misma y empecé a hacer lo que me gustaba y empecé a vivir diferente. Parece mentira, ¿no? Es como uno florece. Sí, Uno un florece renacer. en muchos aspectos. Nunca pensaste escribir un libro con eso. Por ejemplo, y lo Y a ver, y aquí lo trae. lo escribí y Presúmelo. no, pues más que presumirlo es compartirlo sobre todo porque tú que lo escribiste y seguramente ustedes tendrán Tengo el libro. Yo también lo escribí. también Ajá, y tienes El valor de la lealtad. tu documental y tienes tu libro, y la verdad para mí, que estoy recién lanzando en Estados Unidos, ha sido para mí muy importante. Yo nunca me imaginé que lo iba a hacer, María Antonieta. Me pensaba que para qué, pero ¿para qué? Y arranqué con un podcast acerca del duelo y luego terminé con el ruido de la ausencia y la calma del amor, que ya a todas se lo voy a dar, por supuesto. Ya le llegará, María Antonieta, si no está en tu oficina, mañana a Creo que primera hora está. Ya está, porque además que te Exacto. de todo te debo entrevistar para mí. Exactamente. Ha sido muy especial, muy lindo, y yo he podido realmente descubrir que en el amor de lo vivido y lo que yo sentí en ese momento durante mi vida con él y lo que me enseñó a través del amor y mis hijas, y a través del amor de mis hijas, yo he encontrado mucha serenidad, muchísima serenidad, y estoy bien, me siento muy bien. Es decir, yo he vuelto a ser feliz y quiero seguir siendo feliz. Y entonces, para mí eso es una cosa que me llena mucho, que me di la segunda oportunidad de mi vida, que es, sí soy capaz de ser feliz. Y se lo merece. Gracias. Y con ese mensaje nos despedimos. Muchísimas gracias a todas. Un placer haberlas tenido aquí. Y de nuevo, como dijo Marcela, pues yo le repito mi pésame por sus pérdidas y muchas gracias por su participación. Gracias. Es un código, María Antonieta, que las viudas nos contamos las historias. ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Cómo fue? Es el código de las viudas. Yo también, después de eso, decidí de qué voy a hacer con esto. Entonces, primero que nada, estudié mi historia, porque casualmente me pongo a analizar y veo que hay varias viudas en mi familia. Mi abuela fue viuda joven, mi papá muere joven, el padre de mis hijos muere joven. Estudio, me meto a constelaciones familiares, me hago consteladora, sigo todavía profundizando. Ah, ¿de verdad? Y cambié mi profesión y ahora me dedico a hacer planeación financiera y seguros de salud. Totalmente Porque rico. yo, claro, ya sabiendo exactamente a dónde va todo y qué pasa cuando no tienes nada, ver cómo ayudar a otras personas a que vivan cada vez mejor. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A ti, Gracias. Si les gustó este programa, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Y si no les gustó, no pasa nada, no me siento. También los quiero invitar a que visiten www.preguntasinvergüenza.com. Ahí pueden mandarme sus sugerencias, comentarios. Bienvenidos todos. Esto es Preguntas sin Vergüenza. Yo soy Eduardo Padilla. Nos vemos a la próxima. Este programa es presentado por Megacrete, making high performance construction affordable.